Bueno, sin más, ya que es algo bien serio, hablemos. El historiador Diego Trinidad. Bueno, gracias, Frank. Buenas tardes. Cuando me reuní con el reverendo Añorga, cuando llegamos, yo le dije, bueno, usted va a ser la persona más espiritual aquí, la que va. Le digo, no necesariamente, no espere, y me pareció muy bien. Bueno, yo, cuando Julio me habló de esto, yo escogí el título de mi presentación como hacia creando expectativas falsas, el camino hacia otra fracasada visita a papá. Porque desde la primera visita del Papa Juan Pablo II, yo siempre consideré, fue un hombre que yo admiré enormemente, pero consideré que de cierta manera manchó su hoja de trabajo y su gran papado, que fue, tengo entendido que es el tercero más largo de la historia, yendo a Cuba. Cuando alguien prominente visita a un régimen totalitario o una dictadura, eso siempre, en las mejores circunstancias, le da legitimidad a ese régimen. Y esa fue la primera razón por la que yo consideré que el Papa no debía haber hecho eso, sobre todo debido a su largo historial de oposición a los totalitarismos, no solo al comunismo, sino también al nazismo. Lo sufrió en su propia piel cuando era joven el nazismo. Entonces esa fue la primera razón. Pero la segunda razón fue esa misma. Desde entonces yo consideré que eso se le iba a crear falsas expectativas al pueblo cubano, sobre todo en aquel momento, que no es ahora. En aquel momento era mucho más importante. Y eso exactamente fue lo que sucedió. El Papa sí le dijo a los cubanos que no tuvieran miedo. Casi que mientras él estaba ahí le estaban dando golpe a la gente, pero no tengan miedo. Bueno, parece que ha habido mucho miedo después de esa primera visita. ¿Y qué dejó esa visita? ¿Qué le dejó al pueblo cubano esa visita? Absolutamente nada. Pero sí les creó expectativas y esperanzas falsas que una vez más fueron defraudadas. Como siempre ha sido a través de esta larga historia, yo hace mucho tiempo que estoy diciendo que desgraciadamente por la razón que sea, quizás si se resucitáramos a Luis Aguilar, le preguntaría al profeta por qué los cubanos se merecieron ese cuerpo, pero es el hecho. Siempre nos ha tocado perder, por lo menos desde el 59 hasta acá. La Iglesia Católica ha tenido una historia muy desafortunada en Cuba, siempre. La Iglesia Católica siempre fue aliada, hermanada con la tiranía española, que en el último siglo XIX, sobre todo, fue bastante opresiva. Después, cuando llegó la República, la mayoría de los curas que quedaron en Cuba eran españoles. Había una situación antagónica, porque la gente sabía bien la actuación de los curas que siempre habían estado a favor de España. Entonces, ¿qué hacen los curas en la nueva república? Lo que siempre ha hecho la Iglesia. Tengo algunos amigos que me discuten. Yo escribí uno de mis últimos largos ensayos y se llama la falacia del Estado benévolo. Y ese artículo se refiere específicamente a la alianza siempre, desde que la Iglesia Católica se creó, hace casi 2000 años. La Iglesia siempre ha estado aliada, abrazada más que de mano en mano con el Estado, con todos los estados, con el Estado opresivo, con el Estado depredador,
con el Estado ladrón, con el Estado que nos aplasta los derechos de todos los individuos que vivimos en esta tierra. Y eso fue lo que hizo la Iglesia con la República de Cuba. Se alió con todos los dictadores que los mal gobernaron, desgraciadamente. Y después cuando se implantó el régimen de los Castro, bueno, no voy a decir de los Castro, de Castro. El segundo Castro vino a llegar al final del camino, cuando el otro ya no podía. Ahí, sin embargo, sí, ahí cambió. Y eso ya no se recuerda mucho, pero yo sí recuerdo muy bien porque buen aguacero que me agarró. Yo era joven, pero fui junto con mi familia. Nosotros no vivíamos en La Habana, pero yo estaba estudiando en ese último año al Congreso Católico. Cayó un aguacero tremendo. Salimos de La Habana Vieja hasta llegar a la Plaza Cívica, porque se llamaba la Plaza Cívica, no la Plaza de la Revolución todavía. Y pues ese fue un momento que el nuevo régimen se tambaleó. O sea, vieron que no solo era Fidel Castro el que reunía a 1 millón de personas, si es que alguna vez eso pasó, pero aquella noche había mucha gente allí, yo no sé cuánto. Y eso, la consecuencia que tuvo fue que inmediatamente empezaron a deportar a los curas y a las monjas de Cuba muy poco después, porque se dieron cuenta que la Iglesia estaba tomando una posición enérgica frente a lo que todavía no era remotamente un régimen comunista. Y ustedes recordarán algunos, por ejemplo, el padre Eduardo Bosa Masvidal, el obispo Enrique Pérez Cerante, que por cierto le salvó la vida a Fidel Castro después del ataque al cuartel Mongrado. Esa gente estuvieron enérgicamente contra el régimen. Un cura nada más, pero que fue muy buen amigo de mi familia y mío también. Aquí al principio yo hasta le pedí que me casara la primera vez, pero no se pudo hacer, que fue Ramón O'Farrill. O'Farrill fue torturado salvajemente por Ventura Novo, porque activamente combatió a la dictadura de Batista y después también a la Fidel Castro. O sea que hubo una oposición. La iglesia en aquellos primeros tiempos tuvo una posición digna, tuvo una posición valiente. El régimen lo que hizo fue que para evitar problemas los expulsó a todos y con ese brochazo se acabó todo. Y después se acabó todo porque coincidió desafortunadamente con Juan XXIII, el ascenso de Juan XXIII al papado. Ese para mí fue el primer papa fracasado de la segunda mitad del siglo XX. Y el papa Juan XXIII empezó a adoptar una serie de políticas que la iglesia que definitivamente fueron completamente apaciguadoras, al contrario de las de Pío XII, que por muchos que injustamente lo han criticado, también fue un hombre que se opuso a los nazis y se opuso a los comunistas. Y por supuesto, no voy a mencionar en otros lugares del mundo la actitud enérgica, valiente de algunos cardenales de la iglesia, como el cardenal húngaro Vincenti, el otro cardenal polaco Wyszynski, el cardenal Stipanak de Yugoslavia. Todos estuvieron presos varios años. Vincenti estuvo 12 años preso en la embajada de Estados Unidos en Hungría. Y con esos hombres se acabó cuando Juan XXIII llegó. Después los otros dos papas no hicieron ni una cosa ni la otra hasta que llegó Pablo II que hizo una guerra. Y entonces llegamos aquí a este papa. Este papa, en otro último trabajo largo que yo escribí, yo le puse, el título del trabajo es la teología de la liberación y el papa peronista.
Papa peronista, a pesar de que 2 o 3 amigos me han citado como el inventor, yo no fui el que inventé la frase. Se la oí a un amigo en una reunión y yo pensaba que lo estaba diciendo de broma, pero no lo estaba diciendo de broma, porque él y varios otros que estaban ahí y otros amigos argentinos que yo conozco, conocieron a Bergoglio, inclusive antes de ser cardenal en Buenos Aires. Y la situación con el Papa es que el Papa creció en una sociedad en Argentina que estaba completamente dominada y permeada por el peronismo, por las ideas populistas. O sea que el Papa, aunque no lo quisiera, estaba influenciado por esas ideas. Ayer me estaba diciendo otro amigo, uno de los que lo conoció bien, estaba diciendo que al principio el Papa era hasta opositor de Néstor Kirchner. Después, con su viuda Cristina, no, yo pensaba que se habían reunido 5 veces. Ayer me dijo este amigo que se habían reunido 7 veces. Yo le pregunto, pero vaya acá. ¿Cómo es posible que el Papa se reúna 7 veces con la presidenta de Argentina? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Será que está preparando el asilo de Cristina en el Vaticano? Caso de el juicio. Pero no, la cosa es que, en serio, el Papa definitivamente es un hombre que está completamente, que cree esas ideas. Además del peronismo, esto va mucho más allá. Y pues ya yo estaba bastante, que al principio a mí de cierta manera me agradó el Papa, ¿no? Pero no. Y todo esto culminó, yo lo pongo aquí en esto que escribí, la última gota para mí fue cuando leí un artículo del destacado escritor español César Vidal, donde César, que también ha investigado esto de los fines de los años 90, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Cuba la primera vez. Después de eso se publicó un libro que se llama Diálogo entre Fidel Castro y Juan Pablo II. Y hubo, César dice que un diálogo, después cuando yo me puse a investigar y se lo mandé a buen amigo José Acel, que eventualmente escribió otro artículo reciente que ha sido bastante controversial aquí, que de cierta manera le escribió impulsado por mí. Parece que, pues, Bergoglio escribió o un prólogo o el primer capítulo de este libro, y César Vidal lo citó, después otro amigo, Roberto Luzarra, me mandó la cita, me mandó la copia de la página. No la traje, pero de todas maneras lo vamos a parafrasear. Bergoglio escribió en esa introducción al libro esto, sí. Él achaca los males de Cuba no a la dictadura comunista, sino al bloqueo. Él siempre le dice bloqueo, lenguaje del régimen, no le dice bloqueo de Estados Unidos, y cargaba contra el sistema capitalista. Y finalmente, este es el tiro de gracia, afirmaba que el sistema político y social más cercano a la doctrina social de la Iglesia Católica era un socialismo como el cubano, siempre que se le añadiera la idea de Dios. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que remotamente nadie puede esperar de la visita de este hombre? Excepto lo que dijo el reverendo Yorka y lo que dijo Francisco aquí en la introducción hace poco. Este Papa es, a pesar de que él lo niega, este Papa es en mi vida, o sea, lo que yo tengo de vida y que recuerde, es el Papa más político que ha habido, porque sí, Juan Pablo II fue político en el sentido que contribuyó mucho a la caída del comunismo, pero mucho de lo que hizo Juan Pablo II lo hizo por atrás del telón, secretamente, en alianza con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher. Se le proporcionaron muchas cosas al movimiento de oposición en Polonia. Pero este Papa no, este Papa está directamente, este Papa en realidad es un político, es como si estuviera aspirando a un cargo político. Quizás, no sé si aspirará a ser emperador del mundo, no sé, pues ahora va a las Naciones Unidas, vamos a ver lo que va a hacer allá. Entonces, pues una vez más, ¿qué es lo que va a hacer este Papa a Cuba? ¿Qué es lo que le va a decir al pueblo de Cuba? Esperanza, ¿qué esperanza le va a dar? No sé qué mensaje le puede llevar, que
que haga, que se estén tranquilos. Bueno, no sé si se va a atrever a hacer tan... No sé lo que va a hacer, no tengo la más mínima idea de lo que él le puede y el mensaje que le puede llevar al pueblo. Entonces, ya para terminar, que creo que ¿cuánto me queda, Julio? Ok, para terminar, yo quiero dejar esto en constancia. Muchos amigos míos católicos y creyentes, religiosos, siempre me señalan, bueno, pero es que el papel del Papa es ser el pastor de las almas, espiritualidad. Está bien, de acuerdo, pero este Papa se está entrometiendo directamente en política internacional. ¿Okay? Y finalmente, algo que para mí es una cosa profundamente hipócrita, es mi impresión, pero el Papa, como ustedes bien saben, es el gran defensor de los pobres. El Papa habla de los pobres como si ser pobres fuera una virtud. Entonces, claro, en lo del aire acondicionado de Frank, sí, pero él no paga el aire acondicionado del Vaticano, que yo sepa. Entonces, en un programa que yo tuve con María Elvira hace varios meses, sobre esto mismo, sobre el Papa, en aquel entonces había apoyado la creación del Estado palestino. Estaba con Alberto Müller, que lo estaba defendiendo. Entonces yo estaba esperando, porque yo me estaba preparando el Alberto. Y en un momento que hubo 2 segundos, digo, Alberto, ¿por qué es que el Papa, o sea, en este afán que tiene con los pobres, el Papa en realidad, y tú, que lo crees y lo sigues a él, ustedes están yendo contra la palabra del mismo Dios? O sea que, y la palabra del mismo Dios está en el Evangelio, Mateo 26:11, que dice: cuando los discípulos increparon indignados a una mujer que le puso perfume a Jesús en la cabeza, diciendo los discípulos, ¡qué desperdicio! Ese perfume se podía vender a un buen precio y con el dinero se podía ayudar a los pobres. Pero Jesús les respondió, ¿por qué están atacando a esta mujer? Ha hecho algo bueno por mí. Los pobres siempre estarán con ustedes. Palabra de Dios, como se dice en la misa. Bueno, entonces, ¿quién es el Papa Francisco para disputar la palabra de Dios? Pues, entonces la pregunta es si el Papa peronista le pondrá algún pero al sistema comunista. Y según el Espresso, un periódico italiano, Sandro Magister dice lo siguiente: es cierto que una vez que haya aterrizado en La Habana, Francisco hablará, pero si se ojea el programa de la visita, asombra lo escueto que es. En otros países el Papa no ha renunciado a entrar a una cárcel o a reunirse con prófugos o sin techo. En los Estados Unidos ya se sabe dónde y cuándo lo hará. En Cuba no. Es difícil que en una cárcel vea alguno de los centenares de prisioneros políticos. Continúa diciendo que quizás, igual que Kerry, Raúl Castro le permita reunirse secretamente y discretamente con alguien en algún momento, en algún lugar. ¿El doctor va a hablar? No.